Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire. Hoy nos acompaña Lina Guisao. Ella es politóloga, magíster también en ciencias del comportamiento, comunicación política, una persona que ha estado muy del lado de los procesos sociales, de participación ciudadana e incidencia pública. Ha construido todo un tejido junto a las organizaciones sociales del ya distrito de Medellín y hoy nos acompaña en este espacio de Ágora Laboratorio Político y el medio de comunicación Comunicando Belén. Lina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, qué sabrosura pues venir a conversar en estos ánimos coperos que en este momento respira el país. Bueno, pues yo muy contenta, haciendo una aclaración, yo soy magíster en comunicación política, pero pues ahí sí me engatusó las ciencias del comportamiento, porque ahí fue donde la aprendí y bueno, ya la he estudiado pues por fuera con otro tipo pues de investigaciones, de ser autodidacta, pero bueno, pues digamos que uno siempre está aprendiendo de todo un poquito, ya sea de comunicación política, de ciencias de comportamiento, organizaciones sociales, hasta de empanadas uno termina aprendiendo. Lina es empanadóloga. Ojo, en la caja de comentarios pueden comentar ustedes cuál es su empanada favorita y Lina les tiene el punto en donde. Para que vea lo mejor, la mejor empanada que yo he probado está en Belén. No, es que en Belén hay muy buenas empanadas. Hay muy buenas, las de Memo, Memo, gracias por ser así tan importante para mi vida. Gracias, Memo. En Malti Empanadas hacemos ahí la pauta. Bueno. Lina, cuéntanos un poco de ti, ¿qué es lo que te lleva a estudiar ciencia política? Jue madre, bueno, mira, yo digamos que siempre fui una mujer inquieta desde mi infancia. Yo no nací en Medellín, yo nací en un municipio a 2 horas y media que se llama Yarumal, Antioquia, un pueblo que le dicen el de las 6 Fs. Siempre dicen de 3 de todos los pueblos, pero mi pueblo tiene 6. Pues es muy curioso porque aparte de Frío Faldudo, que están en todas partes, sí, dicen que es fanático porque realmente es muy religioso, y hay otro que decían fácil de fallecer. Bueno, no creo. A ver. No. Frío Faldudo. Fanático y fácil de fallecer. Y fácil de fallecer, el pueblo de las 6 Fs. Ese es nuevo para mí. Pero la verdad no, Yarumal es un municipio muy pujante, ha salido de las peores crisis políticas, sociales, del conflicto, y ese municipio sigue allá. Yo crecí en un entorno, aunque no político electoral, sí muy político de los derechos humanos, digámoslo así. Y mi mamá no solamente era y sigue siendo una mujer muy católica que iba a todo lo de la iglesia, mi mamá era catequista, mi mamá pertenecía a las ministras de la comunión, sino que mi mamá también era la que hacía los fiambres, los almuerzos y todo para los profesores, el sindicato de profesores en Yarumal, y mi mamá era la que me llevaba a las manifestaciones de profesores. Yo toda la vida estuve muy cerca como a lo social, a la sensibilidad social, y cuando nos vinimos para Medellín en el 2000, yo pues apenas iba a arrancar bachillerato, pues fue muy natural un poco un liderazgo social, no solamente en mi barrio. Yo les confieso pues que también arranqué con un tema de catecismo siendo muy chiqui, ya pues no lo sería. Y en el colegio me envolví con el tema del liderazgo estudiantil. Y una cosa llevó a la otra. Hubo una organización comunal en la Comuna 9 que se llamaba Comuna Nueva, y nos convocaron a diferentes líderes estudiantiles para trabajar asuntos de periódico comunitario, proyectos de presupuesto participativo, que apenas estaba arrancando en ese entonces, y bueno, pues esa vaina como que me fue gustando, aunque me iba muy bien en el desarrollo de software.
Les cuento que no pasé a ciencia política la primera vez, lloré mucho, y la segunda vez pasé incluso a las dos universidades, a la Nacional y la de Antioquia, y ya venía yo estudiando desarrollo de software para no quedar como el cerebro por ahí perezoso, y me iba muy bien. Hoy me pregunto qué hubiera sido de la Lina si se hubiera ido por el lado seguro tendría más plata, pues, pero no sé si sería más consciente de lo que pasa en el mundo. O serías más feliz también, porque... Quién sabe, es posible, sí. Porque hay un asunto que te atraviesa y me parece muy bonito, porque las personas que terminamos de una u otra forma vinculadas a estos procesos sociales y por tanto políticos, hay que reconocerlo ahí también, tenemos una crianza desde la sensibilidad, digamos, desde alguna forma hemos tenido en nuestro proceso de desarrollo una cercanía sensible hacia el humano. Y ahí va la pregunta: ¿cómo llega entonces esa curiosidad por el comportamiento puntualmente? Bueno, esa fue muy chévere. Pues primero porque a mí me gusta mucho el chisme, o sea, el chisme es fundamental, y el chisme también me ha llevado como a entender por qué pasan las cosas. Y si pasan las cosas es por algo. Cuando empecé a estudiar comunicación política, que yo estudio comunicación política desde el 2012, o sea, esa vaina ha sido uno de mis temas preferidos, me encontré como si se atravesara pues en un riel de tren en el camino las ciencias del comportamiento, que es muy nueva en la ciudad. Eso no es tan conocido. Apenas algunas organizaciones y empresas están aventurando esto, y en política sí que menos se ha aventurado. Pero en la academia me encontré con el tema de las ciencias del comportamiento, y pues hoy estoy prácticamente como una evangelizadora, porque encuentro en ellas una forma incluso más tranquila de vivir. Siempre he sido una mujer muy apasionada en mis posturas políticas, en mis posturas éticas, y encontré que en las ciencias del comportamiento no había un lado correcto ni de la historia ni de nada, sino que la gente se comporta como el entorno dice que se comporta. Y por eso, pues, ya soy menos juzgadora. Yo sí era una Lina muy fuerte, muy juzgadorcita, mera pirovita, pues, pero ahora, eso se podrá decir aquí, pues ya lo dije. Pero ahora encuentro una Lina que sí ha encontrado, como en estos asuntos de las ciencias del comportamiento, una forma de saber por qué nos llevan a tomar las decisiones políticas, sociales, de salud, educativas, en la vida, las decisiones cotidianas, y por eso creo que se complementa tan chévere con la política. Por ejemplo, el comportamiento electoral. Dos, la comunicación política. Usted puede persuadir a todo comportamiento a punta de la comunicación, y bueno, y todo esto lo que tiene que ver con lo cognitivo, lo racional, sobre todo lo emocional. Entonces, pues hoy en Medellín hay mucha gente con mucha más cancha en esto. Yo soy una autodidacta que trata de aplicar esto en la vida cotidiana y en lo que trabajo. Hay un asunto que tú mencionas, y es vivir con mayor tranquilidad a partir de lo que se conoce. ¿Cuál es esa dimensión que te da el conocimiento para abordar los problemas tan complejos que nosotros encontramos en la cotidianidad de las dinámicas sociales y políticas, para hacerlo de una forma más empática, más sensible y sobre todo resolutiva, más que juzgadora, como lo mencionabas? Pues aquí empiezo pues la ñoñera con los libros que creo que me han cambiado un poco la vida. O sea, a mucha gente le cambia la vida la Biblia, ¿cierto? Otros le cambian El Alquimista, otros le cambian, no sé, El Hombre en Busca de Sentido, ¿cierto? Cada uno tiene sus libros y todos están bien, ¿cierto? Eso pues de que hay unos libros más chéveres que otros, eso no está bien. El libro bueno es el que te sirva. A mí me sirvió un libro que se llama La mente de los justos, de Jonathan Haidt. Acabo de sacar el 28 de
de mayo un libro que se llama La generación ansiosa, sobre cómo las redes sociales están afectando seriamente las mentes de los adolescentes. Pero La mente de los justos es un libro que explica cómo la religión y la política dividen a la gente sensata. Y ese libro arranca con una frase de Baruch Spinoza que dice: me he cuidado de no burlarme ni de no juzgar a los demás, sino entenderles. Y es que yo creo que aquí nos falta un poco entender que las personas actúan como actúan porque no tienen otras herramientas para actuar de otra forma. Ay, sí, es que hay mucha información, pero es que la información no es la única forma en que vos podés tomar una decisión. Te voy a decir un ejemplo para poder seguir desarrollando la idea. Yo sé que la empanada es un problema serio para la salud y que el consumo excesivo de empanadas, fanático, como lo es en mi caso de las empanadas, puede generarme serios problemas de salud. Esa información la tengo. Pues madre, yo sigo comiendo empanadas. Los sellos en los paquetes de... Sí, los sellos, completamente, ¿cierto? Tenemos médicos, personas, mujeres, hombres médicos que se dedican a la medicina y aún así fuman. ¿Cierto? No significa que tener la información sea suficiente para cambiar un comportamiento. Hay un entorno, hay unas normas sociales, hay unas creencias que hacen que vos creas que no puedes seguir otro régimen alimenticio, otros hábitos de no fumar, cómo manejar diferente la ansiedad. Es por eso que en política ya soy más tranquila. Me funcionaba mucho para las redes sociales. Hijo de madre, yo empezaba y me rasgaba las vestiduras en redes sociales y crezca seguidores. Pero me puse a pensar, y por eso pues si ustedes van a ir a mis redes sociales van a ver que desde hace rato estoy en una pausa premeditada, es porque me puse a pensar si yo estaba contribuyendo con mi polarización, mi forma única de ver el mundo, a un mundo más conflictivo. O si por el contrario yo debería estar contribuyendo a una sociedad más reflexiva, más tranquila, más empática. No digo pues que yo soy la reina de la empatía, pues no, a mí me imputan muchas cosas todo el tiempo, ¿cierto? Pues, como cualquier ser humano, pues. Cierto, y no soy ningún zen, ni gurú, ni nada, pues, o sea, soy el ser menos a seguir en la vida, pero sí estoy teniendo reflexiones muy fuertes que otros encuentran en la espiritualidad, otros en la religión, que no son lo mismo. Yo lo encuentro en la filosofía, yo lo encuentro en la ciencia, las explicaciones para que al menos como sociedad no nos matemos por la forma en que pensamos, por la forma en que nos gustan ciertas tendencias políticas, nos gustan incluso hasta las personas que amamos, y todo tiene que ver con las construcciones que vamos haciendo cotidianamente y sobre todo con las personas que nos vamos relacionando. Una red que se va construyendo. Hay algo que me llama mucho la atención y es que cómo te haces consciente de cuidar las expresiones, el lenguaje, lo que comunicas y asumir intrínsecamente una responsabilidad ciudadana para con ese otro interlocutor. Es decir, yo soy responsable de cuál es el rumbo que tome al mundo, incluso desde cómo me expreso, desde cómo me comunico y me relaciono con el otro. Lina, ¿qué mensaje nos puedes dejar para mejorar ese canal de comunicación con cualquier interlocutor? O sea, hemos visto las parejas, el asunto es conflictivo, pero no es diferente con los amigos, con el trabajo, con el jefe. Siempre estamos como en un lenguaje beligerante, en un lenguaje no solamente partidista, ahorita que estamos en tiempos de fútbol, ni partidista en términos políticos, sino de decir yo tengo una idea, me caso con la razón, aun cuando en lo profundo de mí ser asumo un absurdo. Sí, eso, estos días precisamente yo soy profe de comunicación política y hemos evaluado mucho un concepto que es de
Theodor Adorno, que es el ergotismo. El ergotismo es esa vaina de defender una idea por más alocada que sea, porque yo la siento mía y que no voy a dejar que me la quiten. Muchos somos personas que tenemos ergotismo en la vida cotidiana porque pues, o sea, usted puede hoy ir a internet y tener soporte científico de que la Tierra es plana. O sea, hoy todo el mundo tiene cómo defender su idea loca, la que sea, de que están habitando extraterrestres entre nosotros. No importa, la que se le ocurra, esa idea tiene sustento científico. Pero de que, o sea, entonces, no, es que la ciencia, hay que hacerle caso a la ciencia. ¿A cuál ciencia, cierto? Lo que tenemos que preguntarnos es si por esas creencias o eso nos vamos a seguir matando o vamos a creer que existe un lado correcto de la historia. Y eso no solamente funciona en la política, sino que efectivamente eso funciona en las relaciones personales. Yo pues no soy ni psicóloga, no, por favor no me pidan consejos en ese tema porque soy muy mala, pero sí, a mí se me ocurre que hay que evocar a Kant cuando en su imperativo categórico decía: haz toda acción como si se pudiera universalizar. Y es, a veces uno tiene que reflexionar qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que yo hago. ¿Qué pasaría si toda acción, todo el mundo decidiera evadir o los impuestos o pasarse el semáforo en rojo o estar tumbando a la gente? ¿Qué pasaría si todo eso pasara? Pues se acabaría lo que llamamos los acuerdos, y es que una sociedad sin acuerdos no funciona. Hay acuerdos implícitos de que vos haces una fila cuando llegaste más tarde que otra gente, hay acuerdo implícito de que vos no podés coger un computador de otra casa y llevártelo porque existen normas de que eso no se hace, existe acuerdos de que yo no puedo sacar la mano y plantarla a otra persona porque simplemente me cayó mal. O sea, existen acuerdos sociales que lo que hay que hacer es cultivarlos a partir de la conversación. Esta sí es de ciencias del comportamiento también, esta se llama Cristina Vicchieri, les recomiendo ese libro que se llama Nadar contra la corriente sobre la norma social, y ella decía que la mejor forma de cambiar normas sociales era a partir de la deliberación. Por medio de la conversación vos encontrás tus propias inconsistencias, pero si vos seguís con los mismos, que piensan lo mismo que vos, a toda hora haciendo un sesgo de confirmación, pues vos vas a creer que estás en el lado correcto de la historia y que efectivamente los demás están equivocados. Pero si hacemos conversaciones con las personas diferentes, si hacemos conversaciones con personas que tienen un lado muy diferente de posturas, desde las personas que aman, identidad de género, políticas, de fútbol, si logramos esas conversaciones, hay gente que dice que se les llama conversaciones improbables. Yo creo que por ahí uno va entrenando un poco la empatía y se da cuenta que uno puede estar más equivocado de lo que uno cree. Hay algo que quiero hacer ahí como la conexión. Resulta que Kant es uno de los, pues sus teorías son unas de las madres de los derechos humanos. Y tú nos cuentas toda una historia ligada a los derechos humanos y en ese imperativo categórico. Y yo he tenido una creencia que va ligada a la defensa de los derechos humanos, y es que yo debo defender y promover los derechos humanos, porque en el momento en que yo permita que haya abuso, haya ejercicio de violencia sobre otro ser humano, cualquiera que sea, estoy abriendo la puerta para que el día de mañana ese abuso venga contra mí. Entonces, ¿cómo también tejer, digamos, esas conversaciones en torno a la ética, en torno a la justicia y a la garantía de ese otro que a veces tanto me incomoda? O sea, hay un asunto, y aquí en Colombia es la génesis de la violencia. O sea, hay una anulación radical que lleva a justificar la muerte misma. Cómo nosotros, o sea, cómo romper ahí, cómo volver también a esos valores fundantes, y cómo nosotros hacemos pedagogía, por ejemplo, de los derechos humanos, sin que ciertos sectores radicalmente sesgados digan, por ejemplo, que esto es una apología a ideologías de extremo. De acuerdo. Estoy pues como
como Norma Zappa, pues citando gente, pero pues es que todo lo que yo he aprendido en la vida no lo he aprendido solita, ha sido gracias pues a gigantes que han caminado antes que yo. Pero por ejemplo, esto que estás hablando sobre los derechos humanos, un muy polémico historiador, pues lo digo polémico porque hay gente que le cae muy mal, hay gente que le cae muy bien, pero bueno, a mí me cae muy bien, que es Harari. Él habla sobre las comunidades imaginadas, y es que nosotros nos hemos creado comunidades imaginadas alrededor de símbolos como es el dinero o los derechos humanos o el matrimonio, la religión. Todo eso fueron cosas que nos inventamos para poder convivir en comunidades imaginadas de más de 150 personas, que según Harari pues ya uno llega hasta 150, ya de ahí para arriba toca crear comunidades imaginadas para yo cuando llegue a no sé, a Cafarnaúm, pues yo sepa que las cosas se compran con dinero, tanto aquí en Begachí como en Cafarnaúm se compran, eso es una comunidad imaginada, o que existen unos derechos humanos que yo debo garantizar en Abriaquí y en Kuala Lumpur. Esas cosas las vamos creando para poder sentirnos como en una pertenencia a un género que se llama Homo, ¿cierto? Y es el género, el animal Homo. El animal me encanta, me encanta, quiero subrayar ahí. Sí, y lo digo es porque si sabemos hacer acuerdos y crear comunidades imaginadas en que vamos a cuidarnos en esto, en que pues eso también varía como en contextos. Para mí una comunidad imaginada es impensable que haya ablación a las mujeres, pero eso sigue pasando en el África subsahariana, eso sigue pasando fuerte en otras partes del mundo. Entonces uno se piensa como, ve, pero ¿cómo es posible que en esa parte del mundo aún exista ablación de las mujeres? Pues es que allá existen otras comunidades imaginadas más fuertes que tumban esta. Entonces yo creo que los seres humanos somos capaces, eso lo decía también Chimamanda, y es que si la cultura nos ha hecho creer que los hombres pueden pasar por encima de las mujeres, y sobre todo en estos países, pues nuestro deber es cambiar la cultura y esa comunidad imaginada. Eso es lo que yo creo que podríamos hacer para un poco, y voy a decir un asunto un poco polémico, y es que yo creo que la deshumanización es inevitable, pero creo que las ciencias sociales y sobre todo pues el pensamiento crítico lo que tiene que hacer es atajar la aceleración con la que vamos a esa deshumanización. Porque tengo esa afirmación tan catastrófica. Sí, Y es que, claro, hoy nos estamos encontrando en un mundo que cada vez es más individualista, y eso tiene que ver mucho por sociedades industrializadas, democráticas, que hace que vos tengas tus propios derechos y no necesariamente te tengan que interesar los de los demás. Las reflexiones democráticas implican comunidad, pero cada vez estamos metidos en un mundo mucho más neoliberal, donde el que importa es que te vaya muy bien. Entonces, que le están cascando a la vecina de al lado, no, eso es problema, yo no me voy a meter en esa vaina. Lo importante es que no se metan conmigo, ¿cierto? Si se metieran conmigo, pero eso es un asunto allá privado. No, hay que entender que aquí, como acabas de decir, si hay a una persona que le están agrediendo, a un ser vivo, que le están efectivamente vulnerando su dignidad, pues a todos como seres vivos nos corresponde que eso no pueda pasar, y por eso habrá que seguir luchando para que en la África subsahariana, si haya normas sociales muy fuertes de la ablación, no la haya, porque los derechos humanos se pueden incluso, querida María Camila, retroceder. Y la forma en que no retrocedan implica que seamos como Fabiola Lalinde, Operación Sirirí, seguir
hablando, seguir diciéndolo en este espacio, en Comunicando Belén, pero también en el Congreso, pero también en redes sociales. Y hablando, y termino con esta parte de las redes sociales, y es porque las redes sociales nos llevan también a un mundo muy chiquito, nos conectan con el mundo, pero nos conectan con qué mundo. El problema de las redes sociales es que nos lleva a confirmar lo que nosotros mismos pensamos. Entonces vos solo le das like a lo que vos crees que es chévere, te indignas por lo que no crees que es chévere y el algoritmo te arroja cosas para que vos reacciones siempre y vos siempre estás confirmando lo que supuestamente ya tenés concebido. Y por eso el ergotismo, que estábamos hablando ahorita, cuando viene una idea diferente a decirme, oiga, pero es que, ¿cómo así que la Tierra es plana? No, es que mira, no, me estás atacando, estás en el lado correcto, no estás en el lado correcto de la historia, yo sí, mira la cantidad de gente que me da like por lo que yo pienso de que la Tierra es plana. Y eso mismo nos pasa, de cuando nos dan like por ideas descabelladas, creemos que tenemos la razón y se vuelve un sesgo de confirmación y no nos permitimos a ideas diferentes. Es muy difícil, y lo dice Lina Guisao, la que estaba en el lado correcto de la historia y ya no sabe dónde ni siquiera está, pero estar con la persona que piensa diferente es muy difícil, pero es la única forma de poder avanzar como sociedad, porque si no vamos a retroceder como de nuevo a los guetos de la caverna. Tú hablabas de la Operación Sirirí, y creo que la Operación Sirirí es la que se encargan de hacer las organizaciones sociales en territorios tan complejos como Medellín. O sea, hoy Medellín está en el mapa, en el ojo del mundo, pero aquí pasan cosas. Y creo que en los 80 pasaron unos fenómenos, hubo un tejido social que resistió y en este momento están pasando cosas. ¿Y qué está pasando con el tejido social? Muy bien. Me encanta. Claro, hablando sobre este asunto de lo individual, unas pequeñas esperanzas para que no crean pues que solo soy desesperanzadora, los colectivos, las organizaciones no solo sociales, sino que son ambientales, que tienen unos propósitos incluso tranquilos como ir a jugar fútbol, ¿cierto? Esta es una organización que lo que hace son torneos de fútbol para parchar. Eso es la gente que se une por un propósito más allá de algo propio y eso es muy bonito y ha existido en todo el mundo, pero como dices, Medellín es un caso interesante porque nos dimos cuenta que en un sinsentido en el que andaba la ciudad, en ese apelación a lo individual que fue toda la cultura del narcotráfico. La cultura del narcotráfico es eso, ¿cierto? Maximizar lo individual. Entonces el pelado era sicario, no importa quién mataba, lo importante era él y su cucha, ¿cierto? Pues eso es otra cosa para hablar sobre la representación de las cuchas en los pelados. Eso tiene un sentido muy bonito y triste a la vez. Y Medellín era la ciudad del no futuro. Medellín, una ciudad donde había unas injusticias sociales gracias al desplazamiento que se fue colmando en las laderas, sobre todo nororiental y noroccidental, pues ahí hicieron que esas injusticias, los pelados sobre todo, decidieran el camino fácil para poder salir adelante en un mundo que nos ha dicho hasta el cansancio que usted es en la medida que tiene. Le hemos dicho tanto a la sociedad que hay que tener para poder ser, tener el iPhone, tener el Adidas, tener el Zara, tener Bershka, tener un montón de cosas, la Calima en ese entonces. Entonces, como vos eras en la medida que tenías, pues ya no importaba cómo lo conseguías. Y hoy me parece muy teso quienes juzgamos, pues yo ya menos, a esos pelados que les enseñamos que había que tomar el camino del atajo porque lo importante era tener, no es que así no era, no, pero si le estás diciendo que hay que tener a toda costa, ¿cierto? En esa ciudad donde existía ¿cómo se llamaba esto?
la ley del monte, esa era la metáfora que quería. Las organizaciones sociales empezaron a juntarse a decir, oiga, pero pues, ¿cómo así que esta ciudad se va para la porra y no estamos haciendo algo por esto? Y es ahí donde organizaciones como Convivamos, que desde los 80 han dado mucho de qué hablar, organizaciones como Barrio Comparsa, Nuestra Gente, organizaciones que dijeron, a pesar de que estamos en el infierno en vida acá, porque no sabemos si vamos a sobrevivir a esta noche, vamos a juntarnos a hacer teatro. Vamos a juntarnos a discutir la planeación de nuestro barrio, vamos a juntarnos para hablar de paz. Y empezaron a conocerse, por eso es tan importante el tema de la conversación, porque ya vieron que no eran solitas, de que no eran un puntico por allá aislado en un barrio X, sino que eran muchas. Y se construyó un tejido social muy especial que no se hubiera sido posible si no hubiera existido la crisis de narcotráfico en Medellín. Por ejemplo, hubo una época en que la Comuna 13 de Medellín, yo no tengo ese dato actualizado, pero sí sé que en Medellín la Comuna 13, después de Orión, fue la comuna con más organizaciones sociales. O sea, a medida que el conflicto se da, la gente se agrupa más, porque es la única forma de resistir. No se resiste ni con bala, la sociedad civil, ¿cómo se va a resistir con un armado? No tiene cómo, ¿cómo hacerlo? A punta de junta de acción comunal, a punta de un colectivo de mujeres, a punta de un grupo juvenil, y así se puede ir llevando como los momentos más aciagos de la historia. Hoy Medellín sigue teniendo una cultura organizacional. En Medellín nos gusta juntarnos con otros, pero van cambiando las dinámicas de la participación. Hoy ya no se participa como por el convite del barrio, como construir casas o algo, sino que ya se va cambiando la participación a exigibilidad de derechos como el feminismo, como los colectivos LGBT que hoy son muy fuertes, animalistas, hoy se va convirtiendo y cada vez más se vuelven muy fuertes los colectivos ambientales y por el cambio climático, pues, o por la mitigación del cambio climático, o sea que ya somos, eso lo dice de la Cortina, ya somos ciudadanos del mundo, ya no es un asunto de mi cuadra, sino que ya es un asunto de ciudad, incluso del mundo, y eso se va haciendo pues como muy especial, y creo que va mutando la participación y van mutando por ende las organizaciones sociales. Yo quiero abrir un paréntesis, no puedo dejarlo pasar. El significado de las cuchas en los pelados. Ah, sí, ¿lo quieres abrir? Sí, hay que abrirlo. Mira, cuando en los 70s Medellín se estaba convirtiendo realmente en la capital industrial del país, y estábamos teniendo ya los desplazamientos por las guerrillas de las FARC y sobre todo del ELN, todavía no estaba tan fuerte el paramilitarismo en los 70s, el paramilitarismo fuerte se empieza a ver a finales de los 70s. Estas personas de estas comunidades rurales empezaron a ver que no era tan fácil pelechar en las veredas y en las zonas rurales, y encontraron en Medellín como un lugar de la promesa del trabajo, pero no había cama para tanta gente. Entonces la gente, ya sea desplazada por la violencia o buscando oportunidades laborales, empezaron a poblar la zona, sobre todo nororiental, en lo que llamamos barrios de invasión, construcciones atípicas. Bueno, hay un montón de nombres que se les da pues como a estos barrios, y ahí por ejemplo tuvo mucho que ver la teología de la liberación, el padre Federico Carrasquilla, Vicente, se me olvida el apellido, Vicente creo que es García, que eran padres de la teología de la liberación de Golconda, que empezaron a organizar la gente en estos barrios. Llega el narcotráfico en los 80 y diciendo los pelados,
que necesitaban más, pues se necesitaban fuerza para ser sicarios, pues, y todo eso. Y encontraban que los pelados estaban solos con las mamás y con las abuelas. ¿Por qué? Porque la guerra, ¿quién la hace? Los manes. Los hombres. Entonces, en la guerra la terminaban siendo desplazados, mataban al parcero, mataban al papá, mataban al hijo mayor, y la mamá y la abuela le tocaba con un montón de muchachitos pegar para Medellín para ver en dónde iban a hacerlo. Entonces, realmente quienes crecieron, quienes cuidaron y criaron a esos pelados fueron las mamás y las abuelas. Por eso fue tan importante la cucha. Hay un libro que se llama ¿En qué momento se jodió Medellín? Es imposible conseguirlo, si lo tienen me lo prestan y le saco fotocopia. Es un libro muy especial donde hablan que los pelados realmente no les importaba si sobrevivían al siguiente día, sino que este día que podían matar y cobrar el asesinato, con esa plata hoy le podían comprar la nevera, la lavadora o echarle la plancha a donde la cucha. No importa mi vida, lo importante es que la cucha, que se esforzó desde por allá, desde Bajo Cauca, desde Chocó, trayendo a toda la gente, pues yo retribuirle eso de esa forma. Por eso es tan importante el sentido de la cucha. Hubo una vez, y el ACA, que es uno de los pues, líderes de aquí de esta ciudad, que yo lo quiero mucho, el ACA alguna vez con Guido y con otro combo de parceros creó el Partido de las Doñas. Y es que quienes realmente mandaban en Medellín no eran los combos, eran las mamás de los combos. Sí. Entonces creó el Partido de las Doñas y era como realmente quiénes son las personas que mandan y las que deberían pues como poner en cintura a estos pelados. Incluso lo trató de hacer Claudia López en Bogotá con los que hacían... en la primera línea, ¿no? En la primera línea con las mamás. Entonces, sí hay una representación entre la mamá y la juventud. Pues hubo un dicho por mucho tiempo que decía: mamá solo hay una, papá cualquier hijo de puta, ¿cierto? Entonces, sí. Ese es el sentido de la cucha para los pelados de esta ciudad. Hay varias cosas, Ailina, que me gustaría preguntarte. El primero es el asunto, digamos, de que Medellín, a pesar de la mala prensa que en algún momento el mundo quiso hacer, se les olvidó contar, pero se hizo la bulla suficiente desde las bases. Esta ciudad ha sido referente en términos de participación, y creo que las políticas nacionales que hoy hay en temas de participación y movilización social nacen y vienen direccionadas o vienen inspiradas de procesos en la ciudad. Y me gustaría que nos pudieras contar un poco de eso. Pero también aquí un paréntesis al lado. Y es como eso que nos reverbera como seres humanos en un mundo que avanza tan rápido hacia la deshumanización. Y se puede decir que en ese primer momento el narcotráfico, al volvernos un signo pesos, nos deshumaniza totalmente. Pero hay un sentido materno, o sea, hay un sentido hacia el otro. Uh-huh. Hay un algo que nos une. Entonces... me gustaría también como que nos expliques el tema de las organizaciones y podamos ir cerrando con ese tema que nos conecta hacia lo otro, o sea, que nos reverbera como animales, homo, uh-huh, como animales sapiens. En el fondo sentimos y nos mueve el otro, o sea, nadie hace nada por sí mismo, hay algo que nos inspira y casi siempre esa inspiración viene desde un otro. Bueno, vamos a cogerlo por partes. Lo primero es que Medellín, como les dije anteriormente, pues al tener un caso tan fuerte, un conflicto interno que tuvimos, Medellín fue la única ciudad que tuvo todas las guerrillas acá metidas. Incluso alcanzamos a tener el Sendero Luminoso de Perú por aquí metido también. Tuvimos de todo, tuvimos todas las guerrillas, todos los armados estuvieron, y además se siguen estando acá. Hoy se han reconfigurado en otras cosas, carteles mexicanos, carteles venezolanos, carteles de todos lados. Aquí tienen alguna sucursal. ¿Por qué? Porque Medellín es la esquina del movimiento.
Es un lugar muy geoestratégico como Cali, a salidas a dos océanos. Es una ciudad con un clima perfecto para incluso sembrar lo que sea. Es una ciudad que permite y que tiene mucha infraestructura de muchas cosas. Entonces, Medellín, al haber sido una ciudad con tanto efervescencia, digamos, de conflicto, la ciudadanía empezó a reclamarle a los gobiernos locales acciones afirmativas para las problemáticas puntuales. Por ejemplo, en Medellín tuvimos el primer CMJ en 1995. ¿Por qué? Porque el problema era la juventud. O la juventud era la que mataba, o la juventud era a la que mataban. ¿Cierto? Entonces dijeron, no, lo que necesita la juventud es participación. Entonces crearon Muchachos a lo Bien, que fue un programa en Teleantioquia, que era para mostrar otros jóvenes que no ni eran víctimas ni victimarios, sino otros jóvenes. Y ahí salió, incluso el actual alcalde fue uno de los primeros CMJs de esta ciudad en 1995. Pero además de aquí salió muchas cosas para la primera ley, que no me acuerdo el nombre ya, de 1997, la primera ley de juventud. Y aquí se creó una de las primeras subsecretarías de juventud del país. Entonces también se creó Metromujer. Se creó el Festival Altavoz y hubo un quiebre fundamental en el año 2003, cuando en el año 2003 pasaron cosas muy importantes en este país, pero en Medellín pasó que fue la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Entonces fue la primera desmovilización de Justicia y Paz del expresidente Álvaro Uribe, y llega Sergio Fajardo el 2004 con un pensamiento muy diferente de gobierno del que venía Luis Pérez de la Operación Orión. Entonces llega un gobierno con una papa caliente, que era un montón, 900 jóvenes desmovilizados, 900 jóvenes que sabían hacer guerra, pero con un gobierno que creía más en el asunto de la cultura ciudadana, en la educación, pues incluso se le llamaba Medellín la más educada. Uh-huh. Entonces cambió el paradigma, y el joven no desde el enfoque de riesgo, sino desde el joven como enfoque de oportunidad. Y eso creo que hizo que Medellín, incluso era un eslogan que se llamaba "del miedo a la esperanza", y era que veníamos de la ciudad del no futuro, de la ciudad que creíamos que no podíamos salirnos del estigma de ser una de las más violentas del mundo, a mostrar que aquí teníamos la capacidad institucional, pero sobre todo ciudadana, de sacar adelante cualquier proyecto social. Empezaron a prestarle plata a Medellín sin intermediación del gobierno. Entonces aquí hubo tranvía prestado al gobierno francés directamente, y empezaron los proyectos de urbanismo social. Entonces incluso Francis Fukuyama alcanzó a decir que este era que Medellín era un medio milagro. Y es porque sí, o sea, en Medellín no es que vino un gobernante con una varita mágica a decir arréglese todo, sino que lo que había era una capacidad de la gente de resiliencia, de poder salir adelante, de estar hastiados hasta el copete de la violencia y de la estigmatización, que después del fondo que sigue, pararse para adelante. Entonces ya estábamos en el fondo. Ya habíamos tenido con el mismo gobierno una operación aterradora en la Comuna 13. ¿De ahí para dónde más íbamos? Pues para adelante. Entonces Medellín no sería capaz sin eso que dices. Si bien somos una ciudad muy individualista, por lo que hemos aprendido del vivo y del bobo, de que el pobre es pobre porque quiere, también somos una ciudad muy judeocristiana, que nos han llevado a pensar en las, ¿cómo es que se llama?, obras caritativas, y es que es importante darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, y eso también ha trascendido en que Medellín, al ser todavía una provincia, o sea, nosotros somos de 2.600.000 habitantes, no somos a la escala como Bogotá, Sao Paulo o el DF, donde todavía tenemos ciertos comportamientos parroquiales.
Entonces, aún somos del vecino, aún yo, por ejemplo, aún saludo a la gente cuando paso en la calle, en el barrio. No los conozco, pero les digo muy buenos días, buenas tardes, hola vecino, no le menciono el nombre, o sea, yo sigo teniendo esas prácticas. Y en Medellín se pueden hacer porque todavía tenemos ese sentido. Creo que también un poquitico el regionalismo nos lleva a seguir luchando por una ciudad que queremos que no se nos dañe. Y por ese regionalismo también pues, nos ha jodido un poco con la xenofobia y creer que los de afuera nos pueden joder, pero pues les vengo a decir la verdad, todos somos de afuera. Todos somos de afuera, todos, mi mamá es de Yarumal, su papá era de Peque, y así, uno siempre es de afuera. Y la migración lo único que trae es beneficios a todos los países donde son receptivos de la migración. Entonces no hay que darle posada o apoyo a alguien porque lo diga unos mandamientos o lo diga un libro, sino porque realmente compartimos un solo género que es el de ser humanos. Muchísimas gracias, Lina, y no te podemos despedir de este programa sin antes hacerte la pregunta. La pregunta. Y es, el gobierno, eventualmente decían los griegos, era ideal para los mejores. Cuando los mejores no gobernaban, pues ya tenían las consecuencias de ser gobernados por personas peores que ellos. Y nosotros invitamos desde Ágora a Lina a que sea presidente por 5 minutos. Un día es muy, muy largo. 5 minutos de Colombia en este momento de la historia. ¿Qué decisiones? Tienes el lapicero y tienes la atención de todo el país en este momento. Cerraría mi cuenta de Twitter. Esa sería mi decisión más. Sí, creo que hoy lo que necesita el país en un mundo que cada vez se va a polarizar más porque así pues conviene para muchas personas, necesita es calma y creo que hoy exacerbar cualquier ánimo lo único que hace es puede beneficiar y tener réditos políticos para mi sector político, pero en detrimento de la democracia. Y por eso es que necesitamos entender cuál es el bien superior. Y creo que hoy el bien superior es bajar los ánimos, incluso no responder a todo. Esos 5 minutos lo haría para respirar, eliminar Twitter o al menos silenciarlo. Moderar la conducta. Lina, muchísimas gracias y bueno, no sé, un mensaje para los pelados que nos están escuchando. Pues que nos están escuchando, yo realmente no tendría nada recomendable para decir. Yo solamente diría esta verdad de Perogrullo, que es como que parece reiterativa, pero que termina teniendo una verdad y es eso de no actuemos con otras personas como no queremos que se actúen con nosotros, y es porque se cree que tenés como corona y que puedes hacer lo que se te dé la gana cuando estamos en un colectivo. Pensemos que nuestras acciones se podrían universalizar como lo dice el imperativo categórico y actuemos en consecuencia. Respirar un poquitico. Muchísimas gracias, Lina, por acompañarnos en este episodio. Esto fue Ágora al Aire. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo. Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. Y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.